Buenas noches. Aquí entre reporteros, sus amigos Paco Rodríguez, Raúl Sánchez Carrillo y Félix Fuentes, les hablamos de algo que ustedes ya saben, pero que tiene sus bemoles, como decimos luego nosotros. Viene el Papa. Se calcula que llegará en febrero próximo, según las primeras noticias que nos han llegado. Y se calcula también que va a recorrer, o se programa, que va a recorrer zonas pobres, zonas donde hay gente muy humilde, lugares de inmigración, donde los migrantes son hasta asesinados, en fin. Recientemente, el Papa fue visitado por un personaje muy conocido por todos nosotros, López Obrador. A López Obrador le allanó el camino el cardenal Norberto Rivera. Y llegó López Obrador ante el Santo Padre, le regaló una medalla de Fray Bartolomé de las Casas. Lo importante de esto es que López Obrador llegó muy contento a México y dijo, entre otras cosas, que qué bueno que viene el pontífice y que va a hablar de la fe y de la confianza que a lo mejor necesitamos los mexicanos. Y tiene su importancia porque durante más de 20 años hemos escuchado al señor López Obrador como gente de izquierda fuerte. Pero como dicen en política, Raúl y Paco, los políticos no comen lumbre y entonces López Obrador quiere estar muy cerca del Santo Padre por lo que pueda venir en su tercer intento para ser candidato o presidente de la República. Pues yo no sé por qué es de extrañar que la izquierda tenga una fe o una religión. La izquierda, como la concebimos en México, que es muy peculiar además, la izquierda no está reñida con la religión. La propia religión tiene su ala izquierda, el acercamiento con los pobres. Hay una ala muy importante, sobre todo en América Latina, una corriente ideológico-clerical en la cual la preeminencia lo tienen los pobres y otra, la tradicional, que siempre ha estado aliada a los ricos. Pero en México, en América Latina, la izquierda religiosa juega un papel muy importante. ¿Tú crees que tenemos una izquierda real en México? Como la concebimos, como la llamamos, no. Yo no sé cómo definirías tú a la izquierda, pero para mí para mí la izquierda es tener pensamiento liberal. O sea, pero ¿qué la voy a definir yo? Aquí tuvimos al Partido Comunista Mexicano, por ejemplo, que ya no existe, y los miembros de ese partido, que quedan ya nomás unos 2 o 3, eran reacios totalmente a tener cualquier trato con la iglesia. Y me acuerdo de un caso, Eladio Ramírez. Cuando llegó Juan Pablo II a Oaxaca, Eladio Ramírez se quedó fuera de la iglesia de Santo Domingo, en la capital oaxaqueña. Y entonces yo le pregunté, digo, oiga, señor gobernador, ¿por qué se queda fuera de la iglesia? Dice, porque somos distintos, porque no somos clericales y porque la iglesia allá y el Estado acá. Digo, bueno, pero si las leyes de reforma ya fueron de hace muchos años, ya hasta están olvidadas. Pero todavía no se reconocía la iglesia. En aquella primera visita de su santidad Juan Pablo II. No, pero hablamos de izquierda, Paco. No, espérate, no estaba reconocida la iglesia. Y los priistas, hasta cuando se casaban sus hijas, no acudían a las ceremonias religiosas. Yo lo recuerdo muy bien. Yo fui a varias bodas de priistas o los propios priistas, de sus hijos e hijas, que ellos se quedaban fuera de la iglesia porque la Constitución aún no reconocía la existencia de la iglesia. Cuando llega el Papa Juan Pablo II a México y lo recibe por primera vez José López Portillo en el Aeropuerto Internacional de México, hay un recibimiento no como jefe de Estado, porque no estaba reconocido el Estado Vaticano, pero como visitante distinguido, y el presidente de la República, don José López Portillo, se retira y le dice, lo dejo con su jerarquía y sus fieles. Con los de su grey. Pero luego lo invita a Los Pinos. Pero ya en un evento privado, Aquí el asunto, Raúl, es que a veces somos de izquierda y a veces no, según nos convenga. Ese es el caso, para mí, de la visita al Vaticano de Andrés Manuel López Obrador. Una oportunidad enorme que, como tú dices, el cardenal Rivera Carrera es el que le abre el camino para que llegue. Le entrega una medalla al Papa Francisco y una carta. Eso le funcionó muy bien a López Obrador. Pues vino tan contento. Como le funciona
que hablen de los políticos señalando que si ya mandó al diablo a las instituciones. Es decir, es un político, más que de izquierda, es un broncudo político. Yo recuerdo el propio presidente de la República en funciones, cuando fungió como gobernador del Estado de México, acudió al Vaticano a llevar un nacimiento hecho por los artesanos de su estado. Claro, sí. El árbol de la vida. Incluso aprovechó para anunciar ahí la boda con quien ahora es su señora esposa. Entonces, no hay mexicano, no hay político mexicano que no aproveche coyunturalmente, publicitariamente o propagandísticamente estas Agarrarse visitas al de la fe. Vaticano. Hay un obispo auxiliar en Monterrey, Nuevo León. Él es Gerardo Miranda Guardiola. Él dice que el Papa va a venir a ver la pobreza, a constatar la inseguridad y la corrupción. Pero Norberto Rivera Carrera, también en la publicación de la Iglesia Católica, Desde la Fe, ¿qué golpes tan fuertes al gobierno, a la obra insuficiente, como la califican, de programas sociales? Hay ahí antecedentes hasta de una carta que después tuvieron que ver cómo la corregían, que habían firmado. Porque supuestamente el Papa hizo una confidencia a un amigo suyo de Argentina. Aquí el punto es que el viaje del Santo Padre a nuestro país, pues se aprovecha para cuestiones políticas, como ya lo estamos diciendo aquí. Pero lo malo, lo negativo de esto, es que haya obispos del propio clero católico que digan que viene el Santo Padre a ver cuántos pobres hay o cómo son los pobres de México, que diga, claro, clericales católicos, que en México tenemos una imagen negativa de flojos, de corruptos y de quién sabe cuántos calificativos más, y que eso lo va a venir a ver el Papa Francisco. Bueno, está bien que somos todo lo que digan ellos, pero que lo digan los señores que se ponen sotanas y que ayuden al gobierno mexicano a acrecentar esta imagen tan negativa que nos hacen los propios católicos. Yo creo que eso no es correcto, Paco. Fíjate que a lo mejor está mal planteado el punto de vista. El Papa ha ido a algunos viajes, el más reciente fue a Cuba, a Estados Unidos, y en ambas visitas abordó los problemas que le interesan a la gente de Cuba y a la gente de Estados Unidos. Es más, yo me atrevería a decir, en Estados Unidos hizo abierta campaña a favor de los demócratas y de su candidata, la señora Hillary Clinton, porque atacó dos de los problemas que los republicanos se niegan a reconocer, ni siquiera como problemas. En Cuba habló de los problemas, pues, de la disidencia, no se reunió con ellos, pero sí habló de los problemas de la disidencia que hay en Cuba, y en Estados Unidos aborda el tema del cambio climático, para empezar, algo que los republicanos dicen que no existen y se han apoyado en teorías que pagan las empresas petroleras, que son las que provocan el cambio climático. Que no han querido firmar el Tratado de Kioto. El Tratado de Kioto. Y habla también del tema de la migración, que ha sido bandera de campaña de uno de los candidatos. Recibió un aplauso fuertísimo en la ONU cuando habló de ese tema, Paco. Entonces, el Papa va a los países y habla de los problemas que hay en los países. No tiene nada extraño que lo haga así. No. Vendrá a México y bueno, pues el propio gobierno mexicano reconoce, lo dijo el señor Peña Nieto hace un par de semanas, la pobreza no ha descendido, por el contrario ha crecido. Esa fue la declaración textual del señor Peña. A mí no me extraña que el Papa diga lo que quiera. Eso vendrá a decir el Papa. Pero además, pues yo supongo que los clérigos y sobre todo la alta jerarquía católica es la primera en obedecer algunos de los 10 mandamientos y no mentirán, pues no vienen a mentir. Pero si ellos están magnificando esta imagen negativa de México, ellos, no hablo del Papa, o a no ser que estemos pensando que están recibiendo instrucciones del Vaticano están para haciendo eso, política. pues tampoco Mira, la Iglesia Católica, lo considero real. La Iglesia Católica, claro, los obispos están haciendo política. Bueno, la Iglesia Católica, la Iglesia Católica ha hecho política durante ya más de 2000 años. Y los preparativos para la visita del Papa, por supuesto que incluyen esta campaña de declaraciones de algunos de los miembros más destacados de la jerarquía católica, pues para abonar al discurso que seguramente vendrá a pronunciar el Papa y que no será de complacencia con los problemas que tenemos los mexicanos, por el contrario, va a criticar los problemas por los que atravesamos los mexicanos. Tomemos en cuenta algo muy importante. Cuando viene Juan Pablo II, Carlos Wojtyla, por primera vez a México, no reconocida todavía la Iglesia, la fe de los mexicanos
que se ve en las calles. Yo cubrí dentro del convoy del Papa en motocicleta y era imponente las columnas humanas, los puentes peatonales, por esa fe católica de los mexicanos. Lo acompañé a Zacatecas, a Durango, a todos los lugares a donde fue, y era un hombre que cuando se iba a ir, la penúltima vez que estuvo en México, dijo, yo soy un papa mexicano, y el Estadio Azteca, bueno, se caía. No, pues, Ahora bien, dentro de lo que fue esa visita de la fe a lo que es lo que se pronostica con Francisco, es una visita de orden político-religioso. Por supuesto. Porque ahora, independientemente de que México pues no ha cambiado en tanto, quizás se ha agravado la corrupción, sí, de lo que vino Juan Pablo II a canonizar a Juan Diego, que por cierto le votaron la iglesia y ya está hecha ya ruinas. está, ni quien lo vea. ¿No? Y además, esta visita va a ser río revuelto para la ganancia de pescadores, como los políticos que están buscando Fíjate que agarrarse de lo que sea. antes las visitas de los papas se daban previo, muy cerquita de los comicios, muy cerquita de la fecha electoral. E invariablemente había una crítica de que tal era aprovechado por los gobiernos para hacer campaña en favor de sus partidos. Yo creo que la ventaja de esta visita político diagonal religiosa de su santidad Francisco es la lejanía que hay, más o menos aceptable, con los comicios de junio del año próximo. No, yo hablo de Bueno. los 10, de los 12 comicios del año en el que viene, Qué bien. Van a ser 14. porque se Sí, reponen. por lo de Colima. Bueno, el hecho es de que desde el año pasado se manejaba desde el Vaticano que si el Papa venía, que si no venía, por abajo de la mesa soltaban versiones de que a lo mejor no quería dar un trato de pronto muy directo con el gobierno mexicano. Total, que ahí viene ella. Y bueno, y el presidente obviamente lo va a recibir como un jefe de Estado y como un líder de más del 80% de mexicanos que son católicos. Y tan es así, a propósito de la fe que hablabas, que el señor presidente, con motivo del huracán Patricia, habló de la fe. Dijo el presidente que gracias a la fe de los mexicanos, gracias a las cadenas que se hicieron de oraciones, de rezos, el huracán, seguramente por eso, no pegó tan fuerte como se esperaba. Bueno, pero es un mensaje que realmente el presidente dirige a todos los mexicanos, fundamentalmente, por supuesto, a los creyentes, como él dijo, a los católicos, destacando precisamente esa unidad que se produjo y los preparativos que se hicieron. Que demuestran, eso es muy importante destacar, que en México ya tenemos una cultura de la prevención que durante muchas décadas fue dejando muertos, heridos y destrozos. Fíjate Pues que ya todo estaremos todo hablando esto que critican, la próxima vez, perdón Paco, se nos acabó el tiempo, discúlpame, pero seguimos hablando del Papa las próximas veces. no, lo que quería Pero decir simplemente adelante. era que antes del año 2000, lo difícil, lo que casi nadie hacía, era hablar mal del presidente. Después del año 2000, y esto lo decía Carlos Monsiváis, pues lo difícil es hablar bien del presidente, y creo que este se le salió bien, habrá que reconocerse. Bueno, así están, muy buenas noches, que estén ustedes bien y nos vemos en la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas gracias, muchas noches.